Hoy vamos a hablar acerca de la terapia de reemplazo de volumen en medicina, haciendo énfasis en las gelatinas succiniladas. En primer lugar, tenemos que recordar cuando estudiábamos fisiología que estamos compuestos por tres grandes elementos. En primer lugar, el agua. Representa entre el 60 y el 70% de la superficie corporal. En segundo lugar, los electrolitos y en tercer lugar, las proteínas. Cada uno de estos elementos ejerce cierta presión dentro del organismo. En primer lugar, la presión hidrostática, la presión ejercida por el agua. En segundo lugar, la presión osmótica, la presión ejercida por los electrolitos, la cual promueve el desplazamiento de agua desde el sitio de menor concentración hacia el sitio de mayor concentración de electrolitos. Y en último lugar, la presión oncótica, ejercida por las moléculas más grandes, que son las proteínas. Esta presión oncótica permite que haya desplazamiento de agua desde el sitio de menor concentración hacia el sitio de mayor concentración de las mismas. Como sabemos, el 60% de nuestro cuerpo corresponde al agua. Este 60% de agua está dividido en dos grandes espacios, el espacio intracelular, que corresponde al agua que está dentro de las células, y el espacio extracelular, que corresponde al agua que está fuera de las células. A su vez, este espacio extracelular se subdivide en dos más, en el espacio intersticial, que corresponde al agua o el líquido que está entre una célula y la otra, y al espacio intravascular, que corresponde al agua o líquido que está dentro de las venas y las arterias, es decir, que es el espacio que es manipulable perfectamente por nosotros los médicos. El espacio intravascular corresponde al 7% del volumen corporal total, es decir, un adulto de 70 kilos tiene aproximadamente 5 litros de sangre circulando. Los estudios más recientes relacionados con el tema de reposición de líquidos en anestesia o en el paciente perioperatorio hablan de tres grandes pilares o tres grandes consideraciones que deben hacerse al momento de que usted tiene enfrente un paciente que está perdiendo sangre en forma aguda. En primer lugar, la técnica anestésica. Se dice que la técnica general inhalatoria es superior sobre las otras técnicas para mantener a este paciente en óptimas condiciones y evitar complicaciones postoperatorias. En segundo lugar, el tiempo de la cirugía. Está demostrado que pacientes que están sometidos a cirugías mayores de 3 horas tienen mayor probabilidad de complicarse que aquellos pacientes que la cirugía se resuelve en menos de 3 horas. Y en tercer lugar, los nuevos conocimientos del endotelio. Como se sabe, el endotelio está íntimamente relacionado con coagulación, inflamación y reparación celular. De acuerdo al tratamiento perioperatorio que se haga al endotelio de ese paciente, será el buen o el mal pronóstico posterior a la pérdida sanguínea aguda. Desde el punto de vista fisiopatológico, cuando un adulto de 70 kilos pierde 20% de su volumen sanguíneo circulante, es decir, 1500 cc, 1.5 litros, se comienzan a activar los mecanismos compensadores fisiológicos. Esto significa que el espacio intersticial va a auxiliar ese espacio intravascular deshidratándose para poder tratar de compensar la pérdida sanguínea desde el espacio intravascular. Por otro lado, cuando continúa la pérdida sanguínea aguda y el intersticio se hace insuficiente para auxiliar tanto al espacio intravascular como para apoyar el espacio intracelular, llegamos al estado llamado shock hipovolémico descompensado. Este cuadro que tenemos acá representa la clasificación del shock. El shock se clasifica desde el grado 1 hasta el grado 4 de acuerdo a la cantidad de sangre perdida por el paciente. Tiene dos características interesantes. Una de ellas es que es una clasificación estrictamente clínica, de tal manera que, de acuerdo a variables como tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y otras, usted puede clasificar al paciente que está perdiendo sangre en forma aguda. Tiene una limitante, que este cuadro fue hecho para pacientes entre 25 y 44 años, así que rangos fuera de estos grupos etarios tiene ciertas variaciones. Para la reposición sanguínea aguda tenemos dos grandes fármacos. En primer lugar, los cristaloides y en segundo lugar, los coloides. Los cristaloides son sustancias hidroelectrolíticas, es decir, que contienen agua y electrolitos de tal manera que ejercen las presiones hidrostáticas y las presiones osmóticas de las cuales hablamos al principio. Tiene ciertas ventajas como que es fácil de conseguir, está disponible en todos los sitios, es libre de pirógenos y tiene una limitante importante que es que los cristaloides son sustancias que tienen un tiempo de vida clínica de apenas 30 minutos. De tal manera que se pueden utilizar en la primera fase de reposición de líquidos en el paciente que lo está perdiendo en forma aguda, ya que ayuda a rehidratar el intersticio. Los coloides son moléculas de gran tamaño. Cuando se administran dentro del espacio intravascular se comportan como proteínas dispersas en plasma.
Los coloides se dividen en dos grandes grupos, coloides naturales y coloides sintéticos. Los coloides naturales son la sangre y sus derivados, y los coloides sintéticos pueden ser de origen vegetal como los almidones o de origen animal como las gelatinas. En relación a los cristaloides, tenemos que recordar que cuando se utilizan para el manejo de las pérdidas sanguíneas agudas, estamos expuestos a varias cosas. Primero, recordar que el tiempo de vida útil de un cristaloide es de apenas 30 minutos. En segundo lugar, que existe la posibilidad de intoxicación por cristaloides, es decir, que el paciente se puede encharcar, puede hacer edema intersticial, edema pulmonar, edema facial. También es muy importante recalcar que los cristaloides pueden producir problemas de coagulación, ya que al ser agua y electrolitos van a hemodiluir los factores de la coagulación, alterando por otro lado lo que es la cicatrización del paciente y empeorando todos aquellos factores relacionados con la inflamación. Los coloides de origen vegetal son los almidones. Los almidones son sustancias muy grandes con un peso molecular que van desde 150.000 hasta 400.000 Dalton. Dentro de las desventajas de los almidones tenemos, en primer lugar, hay que hacer cálculos de dosis y cálculos de velocidad de administración, ya que al pasar al espacio intravascular, estas van a ser unas sustancias expansoras, es decir, que van a traer líquido desde el intersticio hacia el espacio intravascular, y este líquido va a hemodiluir los factores de la coagulación, produciendo alteraciones en los mismos. Por otro lado, el metabolismo de los almidones es un metabolismo estrictamente hepático, y este metabolismo hepático hace que exista una alteración en la producción de factores de coagulación, sobre todo el factor 8. En el postoperatorio de aquellos pacientes quienes reciben almidones, aumenta el riesgo de sangramiento. Los coloides de origen animal son las gelatinas. En Venezuela tenemos dos tipos, las poligelinas y las gelatinas succiniladas. Estos coloides son moléculas de 30.000 Daltons, es decir, de un peso molecular medio, de tal manera que la reposición de volumen se hace en forma fisiológica. Tienen una duración clínica de 1 hora cuando es poligelatina o de 4 horas cuando es la gelatina succinilada, y la reposición siempre se hace de 1 a 1. La farmacología de las gelatinas la podemos apreciar desde el punto de vista gráfico. Fíjense, si se administran 500 mililitros de gelatina dentro del espacio intravascular, al cabo de 1 hora, es decir, durante su periodo de distribución, tendremos 20% de ellas que pasan al espacio intersticial, es decir, lo rehidratan, y un 80% permanecen dentro del espacio intravascular. Aquí hay dos características interesantes a destacar. En primer lugar, que las gelatinas no se acumulan en los tejidos, a diferencia de los almidones. Y en segundo lugar, que la eliminación es estrictamente renal, de tal manera que el 95% de las gelatinas administradas se elimina en forma de orina. Ella se eliminará al cabo de 1 hora si fueran poligelatinas o al cabo de 4 o 6 horas si fueran gelatinas succiniladas. En Venezuela la única gelatina succinilada es el Gelofuscin, fabricada a partir de colágeno bovino grado médico. Está compuesta por gelatina succinilada al 4% y contiene 2 electrolitos, sodio y cloro. El colágeno bovino se somete a un proceso químico llamado succinilación, el cual le confiere una carga eléctrica negativa. Recordemos que los túbulos contorneados distales a nivel renal también contienen esta carga negativa, de tal manera que cuando una molécula con carga negativa llega hacia otra estructura con carga negativa, ésta se repele, permitiéndole un tiempo de circulación mayor, es decir, un efecto clínico que va desde 4 hasta 6 horas. Como se puede apreciar, la concentración de electrolitos que contiene el Gelofuscin, además el peso molecular ejercido por las moléculas de gelatina y el pH del mismo, nos llevan a la conclusión de que el Gelofuscin es isoncótico, isosmolar y además tiene un pH fisiológico. Desde el punto de vista farmacológico tenemos que recordar que una vez que es administrado Gelofuscin dentro del espacio intravascular, entre un 80 y un 90% permanecen en el mismo ejerciendo su acción. Por otro lado, su duración va de 4 a 6 horas, recordando la carga negativa eléctrica que tienen ellos. También recordar que no se acumulan en el organismo, que no son tóxicas y que se eliminan por vía renal en un 95% del producto administrado a nuestro paciente. Cuando tenemos un paciente con pérdida sanguínea aguda, se nos presenta la disyuntiva de si la utilización de estos coloides alterará la coagulación de nuestro paciente y empeorará sus condiciones. El paciente está descompensado, hay mucha sangre aquí, el paciente está descompensado, estoy colocando Gelofuscin. Definitivamente, si la decisión es utilizar gelatinas, estos problemas de coagulación no estarán presentes,
ya que, como sabemos, las gelatinas no se acumulan en el hígado. Al no acumularse en el hígado, no alteran la producción de factores de coagulación y la cascada de la coagulación permanecerá íntegra, sobre todo el factor 8 y el factor 7. El Helofuscin no contiene ni potasio ni contiene calcio. Ustedes se preguntarán qué ventajas tiene esto. Por un lado, el hecho de no contener potasio es muy útil, ya que habitualmente los pacientes con pérdidas sanguíneas agudas están obviamente hipoperfundidos desde el punto de vista renal y esto se traduce en hipercalemia. Por otro lado, habitualmente pacientes con grandes cirugías o cirugía de trauma son pacientes hipercalémicos. La ausencia de calcio es muy interesante en el Helofuscin, ya que pudiera administrarse conjuntamente con sangre y sus derivados y no se produce la quelación por el EDTA que contienen las bolsas de las mismas. El campo terapéutico para la utilización de gelatinas fluida modificada, Helofuscin, es amplísimo en todas aquellas situaciones en las cuales haya pérdida sanguínea aguda, bien sea profiláctica o terapéutica. ¿Para qué se utiliza el Helofuscin? Para prevención y tratamiento de hipovolemia, para hemodilución normovolémica aguda y diferida y para el llenado de la máquina de circulación extracorpórea en cirugía cardíaca. ¿Cómo se administra el Helofuscin y hasta cuándo debe administrar el Helofuscin? El Helofuscin se utiliza sin límite de dosis, es decir, que usted puede administrar la cantidad que el paciente lo requiera, obviamente guiándose por valores hemodinámicos y por valores paraclínicos, hemoglobina, hematocrito, etc. ¿Y a qué velocidad debe administrarse? No tiene velocidad restringida de administración, puede administrarse a chorro y recordar que en el paciente pediátrico tiene una dosis especial que es de 10 mililitros por kilogramo de peso. Helofuscin tiene ventajas diferenciales cuando se compara con otras gelatinas o cuando se compara con los almidones. Con respecto a otras gelatinas, recordemos que el Helofuscin tiene un tiempo de vida media útil clínica de 4 horas, mientras que las gelatinas es de apenas 1 hora. Por otro lado, Helofuscin no contiene potasio ni calcio, mientras que las otras gelatinas sí lo contienen. Cuando se utiliza Helofuscin, a diferencia del almidón, debemos recordar que Helofuscin no tiene límite de dosis, no tiene velocidad de administración, tampoco se acumula en el hígado y por ende no produce problemas de coagulación. Una vez revisado el paciente con pérdida sanguínea aguda, conocidas las herramientas para su manejo, vamos a proceder a autoevaluarnos.